Muy buenos días, queridos hermanos. Es una alegría otra vez estar frente a ustedes para compartir la preciosa palabra del Señor. Día domingo, día de reunirnos en la casa del Señor. Pero Dios ha permitido que esta vez sea así. Inclinen sus rostros, hermanos, vamos a orar. Amado Dios, nuestro Padre, gracias, Señor, por la vida, por la esperanza. Gracias que has puesto, Señor, en nuestras manos una Biblia y has dejado a la iglesia un legado de lindas alabanzas para ti, Señor. En esta mañana glorificamos tu santo nombre, exaltamos a Jesús, quien es coronado de gloria a la diestra del Padre. Yo recibo en esta mañana la bendición del cielo y pongo, Señor, mi vida a disposición de ti para que tu Espíritu Santo edifique la iglesia con la palabra de verdad. Señor, no le permitas al diablo introducir más sus mentiras a la iglesia. En esta mañana, Señor, libera todo pensamiento de duda, de falta de confianza en ti, y nos ponemos a tus pies para servirte. Recibe la honra en el nombre maravilloso de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Amén. Dios nos bendiga, hermanos, a cada uno. Como había anunciado, y ustedes pudieron ver ya en el anuncio, que en esta mañana la prédica trata sobre identificar quién es el Señor de tu vida. ¿Quién es el Señor de mi vida? Hace muchísimos años, cuando yo me convertí, yo no conocía el señorío de Dios. Yo conocía el señorío de mi padre y de algunas autoridades más con quienes trabajaba. Conocía el propio señorío de mí mismo. Cuando llegué a los pies del Señor, le entregué mi vida a Jesús, recibiendo el perdón de mis pecados. Le recibí como mi Salvador, quien me salvó del castigo eterno. Pero la parte de que Jesús es mi Salvador se constituye en parte. La otra parte es cuando Jesús llega a ser el Señor de nuestra vida. El Señor y el único Señor. Esa parte no logré entender al comienzo de mi conversión completamente. De modo que tuve una crisis. Me encontré todavía señoreando yo en mi vida, haciendo lo que yo quería y como yo quería. Pero gracias a Dios, a medida que fui avanzando, me discipularon, me enseñaron y yo permití que me enseñaran. No miré la cara del maestro, no miré la cara del discipulador. Estaba hambriento de la palabra de Dios. Resulta que en la vida a veces hay personas que saben menos que nosotros y son nuestros maestros. ¿Por qué? Porque tienen el corazón de Dios, tienen el amor. A ellos mis respetos, mi agradecimiento. Fui entendiendo poco a poco. Hoy, con toda seguridad, Jesucristo es el Señor de mi vida. Vamos a mirar la palabra del Señor. ¿De qué manera esto puede ser impactante para usted y para mí? Aún lo sigue siendo la palabra del Señor.
Vamos a leer en Génesis capítulo 2, versículo 15 al 7. El Señor Dios puso al hombre en el jardín de Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Pero el Señor Dios le advirtió: puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto. Escuche, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Escuche, si comes de su fruto, sin duda morirás. Eso es lo que dijo Dios. Ahora vamos a ver exactamente lo que dice en el libro de Génesis, capítulo 3. La serpiente era el más astuto de los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer: ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Dios dijo: no debemos comerlo. No deben comerlo. Ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. Versículo 4. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Qué tremendo, hermanos. La serpiente contradiciendo a Dios. Lo que muchas veces hacemos nosotros. Criaturas de Dios. Creación de Dios. Pasando por el arrepentimiento, hijos de Dios. Disponiendo nuestra vida, sirvientes de Dios. A mucho amor y mucha misericordia, herederos, coherederos. Es maravilloso poder situarnos en la misma palabra del Señor. Resulta que hay una contradicción tremenda de parte de la serpiente hacia Dios, el diablo y Satanás. Dios lo crea al hombre y lo crea a la imagen y semejanza de Dios. Qué maravilloso. Y le da instrucciones, le da el privilegio de vivir en el huerto de Edén y le pone sobre todo. Era el lugar más lindo. Pero también le da ciertas directrices de cómo debería vivir, de qué debía ocuparse, qué cosas sí y qué cosas no. En la vida hay cosas que a nosotros se nos permite y hay cosas que no se nos permite. A esas cosas que no se nos permiten no debemos nosotros insistir. La palabra: el que aportillar el vallado, la serpiente le morderá. Aquí tenemos que hacer una pregunta. Si Adán y Eva fueron creados por Dios
¿quién era su Señor? ¿Quién era su Señor? Si Adán y Eva fueron traídos a la vida por Dios, ¿quién era su Señor? Dios se presenta a Adán y Eva como Señor, como Dios. Es la misma pregunta que yo le hago en esta mañana: ¿quién es el Señor de mi vida? ¿Lo ha pensado? Usted puede decir en esta mañana: claro, Dios es mi Señor, Jesucristo es mi Señor. Pero hay fuertes tendencias todavía a ser autónomo, a tener autogobierno, lo cual la palabra de Dios califica esto como pecado, como rebelión. Cuando una persona dice: yo hago lo que quiero, yo hago lo que me da la gana, hago lo que a mí me parece, a mí nadie me dice nada, está en una rebelión abierta. Está en una desobediencia abierta. Eso es como vivir separado completamente de Dios. ¿Ha escuchado personas así? Es lamentable. Se están yendo a la destrucción. Se están yendo al infierno. Y no quieren darse cuenta. Quieren decir que pueden pasar los límites de la iglesia, de las autoridades civiles. Pueden hacer lo que quieren con su cuerpo, con su tiempo, con su mente, con sus ojos. Eso es desastroso. Eso es cuando le permitimos que alguien más nos hable y nos diga algo contrario a la palabra del Señor. Vamos a partir, cristianos, reconociendo que Jesucristo es nuestro Señor. Usted va a decir para sus adentros: Jesucristo es mi Señor. En la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 12 dice algo muy interesante que a mí me llamó poderosamente la atención. Dice: nadie llama a Jesucristo Señor si no es por medio del Espíritu Santo. Y lo dice con altura, con honra. De modo que hay personas que de repente se llaman cristianos y no tienen el Espíritu Santo de Dios. Porque todo aquel que tiene el Espíritu Santo le llamará a Jesús Señor, mi Señor, mi Señor. Jesucristo es mi Señor, mi Dios, mi todo. Acostúmbrese a llamarle a Jesús Señor. Huerto de Edén. Yo creo que Adán y Eva tenían claro que Jesús, que Dios, el Padre, era el Señor de su vida. Era la persona a quien ellos deberían oír su voz. Era la persona a quien deberían obedecerle. Cuando Dios le dijo en el capítulo 2, versículo 17, si traspasas los límites, si haces lo que te digo que no hagas, pero lo haces, morirás. Así de claro, morirás. Dios hablaba de una muerte espiritual. Dios hablaba de un quiebre de la relación entre Él y el hombre. De un alejamiento, Dios hablaba de que le venía la maldición a la vida de estas personas cuando se realizaba el quiebre, por traspasar los límites.
Entonces Dios puso los límites para protección. Siempre son para protegernos. Escuche bien esto. Todo límite que nos ponen es para protegernos. Pero siempre estamos dispuestos a querer romper los límites. Dios dijo, vas a morir. Pablo dice, los que están alejados de la ciudadanía de Dios están muertos en sus delitos y pecados. Pablo explica en sus cartas la palabra de Dios escrita en el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento revela al Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento está escrito en el Antiguo Testamento. No hay ninguna contradicción. Pasa el capítulo 3 y la mujer hace un diálogo con Satanás, lo cual no debía haber habido. La mujer no debía prestarse a un diálogo abierto con la serpiente en la cual estaba Satanás. Y Satanás en su astucia, porque la Biblia declara que es el más astuto de todos los animales, en su astucia hace una pregunta que genera duda. Genera duda. Y esa es la manera como entra a su vida. Duda que más tarde va a ser el desastre cósmico, el desastre universal, el desastre para la creación. De veras, Dios les dijo que no deben comer del fruto de ningún de los árboles del huerto, en signo de interrogación, como pregunta, ¿de veras? Una pregunta para hacer dudar de Dios. Claro, la mujer dijo, claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto. Contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Solamente de ese árbol. Le dice la mujer a Satanás, no deben comerlo ni siquiera tocarlo, si lo hacen morir. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. No debemos comerlo ni siquiera tocarlo, si lo hacen morirán, le dijo Dios. Y aquí aparece la contradicción de Satanás, la orden de Dios. No morirán. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Y empezó a cuestionar a Dios. Que Dios sabe esto, que si ustedes hacen esto, esto pasará, esto no pasará. Cuestionando la sabiduría de Dios. Por un lado dice Dios, morirán. Por otro lado dice, no morirán. ¿A quién le va a obedecer Adán y Eva? ¿A quién le va a obedecer usted? ¿Quién era el Señor? ¿Satanás o Dios? ¿Quién era el creador? ¿Satanás o Dios? ¿Quién era el que los ha puesto en el monte del privilegio, en el huerto del privilegio, en el huerto de la bendición? Era Dios, no era Satanás. Pero la mujer decide poner en duda la palabra de Dios. La duda le lleva a la desobediencia, le lleva a la caída, le lleva al caos, le lleva al fracaso, le lleva a la maldición, le lleva camino al infierno. ¡Qué tremendo! Dios es nuestro Señor.
Jesucristo es nuestro Señor. ¿Qué significa para nosotros decir mi Señor a Dios? Significa decirle mi autoridad. Mi autoridad. Jesucristo es mi Señor, diga también es mi autoridad. Y si Jesucristo es su autoridad, usted le debe obediencia, subordinación. Obediencia. Pero para obedecerle a Dios hay que conocer su voz de Dios. Hay que conocer su palabra. Conocer su voluntad. Usted no va a agarrar las direcciones de Dios por medio de imaginaciones, por medio de supuestos, o por alguna manera que no es lícito según la palabra del Señor. Usted no va a decir que va a tomar la dirección de su vida por sueños tampoco. Es una partecita de la vida que Dios puede dar sueños. Pero la dirección de Dios para nuestra vida está impresa en la palabra del Señor, en la Biblia, en las Santas Escrituras. Mi Señor, recuerde, mi autoridad. Quiere decir también mi amo. Mi Señor también significa mi dueño. Si Jesús es nuestro Señor, es tu Señor, debes escuchar su voz y obedecerle. Mis ovejas conocen y escuchan mi voz. Y yo las conozco a cada uno por su nombre. San Juan 10. Escuchar su voz y obedecerle. Él es nuestro Señor. Él es nuestra autoridad. Él es nuestro amo. Él es todo para nosotros. Voy a un poquito aclararle más esta figura de Señor. Señor es la traducción de una palabra en Adonai. Mientras que Jehová traduce el término hebreo Yahweh. Y-A-W-E. Yahweh. O Yahweh. Entonces, para Señor, en el término hebreo, es Adonai. Y para Jehová, Yahweh. Yahweh es el autoexistente. Quiere decir que nadie lo ha creado. Nadie le ha dado vida. El siempre existente. Quiere decir el eterno. Y les hablo en el nombre del siempre existente, del eterno. Algunas personas le llaman el eterno por no pronunciar su nombre. El eterno Dios. El siempre existente, el eterno. Los judíos, debido a su interpretación de Levítico 24:16, Levítico 24:16, dice así, la primera parte solamente voy a leer. Todo el que blasfemare el nombre del Señor morirá apedreado por toda la comunidad de Israel. Este era el castigo punitivo. Era punitivo, es decir, se sancionaba en el tiempo, en el momento, acabando su vida, de la persona que era blasfemo contra Dios. Ay de aquel que se burlaba de Dios, o blasfemaba el nombre de Dios, o tomaba en poco el nombre de Dios, o manejaba el nombre de Dios como quiera. No se nos permite decir
en cualquier circunstancia, escucho decir, oh mi Dios. O usan el nombre de Jesús para cualquier cosa. La Biblia dice, no levantarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente aquel que haga tal cosa. Entonces, todo aquel que blasfemare el nombre del Señor, apedreado por toda la comunidad de Israel. Para no entrar en el problema de blasfemia, la parte donde decía Yahweh, ellos entonces leyeron Adonai. Adonai, que quiere decir Señor. Evitar pronunciar Yahweh, el nombre superior que es solamente para Dios en el Antiguo Testamento. El judío entonces, cuando se refería a Dios, se refería a Él, eterno, Yahweh, Adonai, pero tal vez no Yahweh, sino Adonai, o eterno, o Él. En el Nuevo Testamento el término para Señor es Kyrios, K-Y-R-I-O-S, que también significa Señor. Se refiere a Dios, no se refiere a los muchos que hoy en día se llaman Señor, porque en la calle, en el mercado, en cualquier lugar, para referirse a una persona, Señor, no es ese tipo de Señor. Esto se refiere al Señor de señores. También he escuchado decir a las personas maestro. No es el tipo de maestro que se compara a Jesús. Jesús, maestro de maestros, Señor de señores, Rey de reyes, autoridad de autoridades. Entonces, esto, Kyrios, se refiere a Dios, a Jesús, Señor. En Mateo 1:22 habla de esto, llamándole a él Señor. En Marcos 5:19 también habla como él, como Señor. Y en Hechos 7:33 se refiere también a él como el Señor. Claro, lo describe a Jesús como el Mesías, indicando que él es el Señor, él es el Mesías. Entonces, en hebreo, Adonai, o Adonai. Griego, Kyrios, para Señor. Las dos palabras se traducen como Señor. Para todos los creyentes, para todos los hermanos del camino angosto que han entrado por la puerta estrecha y que guardan fe, la fe pura, aquellos que han sido lavados sus ropas con la sangre preciosa y que les está aguardando las vestiduras blancas en las bodas del Cordero. Para todos los creyentes fieles, Él es nuestro Señor Jesucristo. Refiérase a Él, mi Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. Cuanto más conoces a Dios, más conoces la Biblia, dale honra. Nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es mi Señor, mi autoridad, mi superior. Toda la autoridad del señorío se revela en la Biblia. Ustedes lo van a ver a Él como autoridad suprema, como Señor de la creación, como el Señor del género humano, de todo visible e invisible. Toda su autoridad se revela en la Biblia. Así que, hermanos, podemos darle gracias al Señor porque Él es así. Él está sobre nosotros. No hay otra autoridad mayor que Dios. Él es nuestra autoridad suprema.
más allá de cualquier corte, más allá de cualquier gobernante, más allá de cualquier cosa que usted diga. Él es autoridad de autoridad, es la autoridad suprema. La autoridad del Padre está en nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 28, 18 dice, Jesús lo dice personalmente, esta palabra, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad, toda la autoridad del cielo, la autoridad del Padre, reside en Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo. La autoridad me es dada y en la tierra. Entonces, por tanto, Él da mandamientos. Tiene autoridad para dar mandamientos. Tiene autoridad para dar. Tiene autoridad para decir ven o quédate. A lo cual nosotros debemos estar siempre. Autoridad quiere decir también gobierno, dirección, orden, poder, protección, sumisión. Autoridad no solamente se ve la persona, se ve también la investidura. Cuando Jesús está en autoridad, Él tenía toda la investidura divina y lo tiene. Investidura. Dios puede investirlo de autoridad conferida a un hombre, a un servidor, a un esposo, a una autoridad civil. Entonces tiene que ver con una investidura divina, y esta investidura divina tiene que ver con justicia y juicio. Permítanme con ustedes leer en el Salmo 97. Esto es muy lindo que podamos leer el Salmo 97, nos va a dar un poco luz sobre lo que habla de Dios. Dice, el Señor es el Rey que se goce la tierra, que se alegre en las costas más lejanas. Nubes, oscuridad lo rodean. La rectitud y la justicia son el cimiento de su trono. El cimiento de su trono, de su autoridad, de su gobierno. Rectitud y justicia. Fuego se extiende delante de él y calcina a todos sus enemigos. Sus relámpagos destellan por el mundo. La tierra lo ve y tiembla. Las montañas se derriten como cera delante del Señor de toda la tierra. Los cielos proclaman su justicia. Toda nación ve su gloria. Los que rinden culto a ídolos queden deshonrados. Todos los que se jactan de sus inútiles dioses, pues todos los dioses tienen que inclinarse ante él. Jerusalén oyó y se alegró, y toda la ciudad de Judá están felices a causa de tu justicia, oh Señor. Pues tú, oh Señor, eres supremo en toda la tierra, exaltado muy de todos los dioses. Ustedes, los que aman al Señor, odien el mal. Él protege la vida de sus justos y los rescata del poder de los perversos. La luz brilla sobre los justos y la alegría sobre los de corazón recto. Que todos los justos se alegren en el Señor y alaben su santo nombre. Qué maravillosa palabra. Que alaben su santo nombre. Dios es la máxima autoridad. Él gobierna sobre todo. Él es nuestro Señor. Es máxima autoridad, total y única autoridad en el cielo y en la tierra, como dice Mateo 28, 18. La autoridad no viene sola, hermanos, viene con responsabilidad. Cuando Jesús vino a la tierra, Él vino para cumplir responsabilidades. La autoridad no viene viene de la mano con la obediencia.
La autoridad viene de la mano con la obediencia. Si usted quiere ser autoridad, usted tiene que aprender primero a obedecer. Nadie puede ser autoridad si no está bajo autoridad. Es un peligro ponerle en autoridad a alguien que no sabe obedecer, alguien que se desvía del camino, alguien que hace su propia voluntad cuando sale de la presencia de la autoridad. Es peligroso. Nadie puede ser autoridad si no aprende a someterse. La autoridad viene con la obediencia. Jesucristo nos los demostró. Filipenses 2 dice que Él fue obediente y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él nunca se negó al Padre. Él nunca le rechazó un solo mandato que Dios le dijo que haga aquí en la tierra. Lo dice bien claro Filipenses 2. Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Tenemos, por ejemplo, a nuestro Señor Jesucristo en obediencia. De Él aprendemos. Él es nuestro referente. Él es nuestro modelo, es nuestro paradigma respecto a la obediencia al Padre. El Padre en Jesús es la verdadera autoridad y Jesús en el Padre. La duda, desobediencia a Dios trae desorden a tu vida. Nunca desafíes la autoridad de Dios. Hacerlo puede llegar a ser catastrófico. Tenemos muchos ejemplos en la Biblia, personas que se rebelaron a la autoridad de Dios. Murieron tragados por la tierra, murieron por pestes, murieron por hambres, murieron por guerras, murieron en accidentes, murieron de muchas formas. ¿Por qué? Porque abrieron la puerta al maligno. La autoridad de Dios es protección, obedécele a Dios. O enseña a tu hijo a obedecer a Dios. Obedecer a Dios obedeciéndote a ti también. No te rías cuando una persona comete algo y diga, ay, todavía por ahí niño es. No. Los cimientos se ponen desde abajo. Los discípulos, los hijos de Dios, lo primero que es a conocer la voz de Dios por la Biblia y obedecerle al Señor. Aquí debemos obedecer nosotros primero, puesto que hay tantas autoridades hoy en día y no hay que confundirse. Hay autoridades gubernamentales, hay autoridad nacional, hay autoridad prefectural, municipal, hay autoridad eclesiástica, hay autoridades educativas. En todo lugar hay autoridad. Hay la autoridad de tu casa, la autoridad policial. Pues hay muchas clases de autoridades. Pero en resumen, puesto que hay tantas autoridades, nosotros como cristianos tenemos que tener clara nuestra posición, a quién vamos a obedecer primero. Adán y Eva en esto fallaron. Ellos tenían que obedecer primero a su Creador. ¿A quién obedeceremos nosotros entonces? A Dios. A Dios. Vamos a leer en Hechos 4, 18 al 19. Hechos 4, 18 al 19. Permítanme, hermanos. Hechos 4, 18 al 19. Fíjense lo que dice la palabra del Señor. Pero primeramente vamos a leer versículos de Hechos. Dice, estos líderes, o sea, estas autoridades de aquel tiempo, el tiempo de Anás y Caifás, estos líderes estaban sumamente molestos porque Pedro y Juan enseñaban a la gente que hay resurrección de los muertos por medio de Jesús. Como consecuencia de esto, dice, los arrestaron porque ellos predicaban de Jesús y su resurrección.
Y como ya era de noche, los metieron en la cárcel. Los metieron en la cárcel hasta la mañana siguiente. Pero muchos de los que habían oído el mensaje lo creyeron. Así que el número de hombres creyentes ascendió a un total de aproximadamente 5,000. Al día siguiente, el concilio, es otra autoridad de muchas personas capaces, idóneos. Al día siguiente, el concilio, integrado por todos los gobernantes, gobierno, escuche, integrado por todos los gobiernos, los gobernantes, ancianos y maestros de la ley religiosa, se reunieron en Jerusalén. El sumo sacerdote Anás estaba presente junto con Caifás. Alejandro y otros parientes del sumo sacerdote hicieron entrar a los 2 discípulos y les preguntaron: ¿con qué poder o en nombre de quién has hecho esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo: gobernantes y ancianos de nuestro pueblo, ¿interrogan hoy por haber hecho una buena obra a un lisiado? ¿Quieren saber cómo fue sanado? Déjenme decirles claramente, tanto a ustedes como a todo el pueblo de Israel, que fue sanado por el poderoso Jesucristo de Nazaret, el a quien ustedes crucificaron, pero a quien Dios levantó de los muertos. Pues es Jesús a quien se refieren las Escrituras cuando dicen: la piedra que ustedes, los constructores, rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. En ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y Juan, porque veían que eran hombres comunes sin ninguna preparación especial en las Escrituras. También los identificaron como hombres con Jesús. Sin embargo, dado que podían ver allí de pie entre ellos al hombre que había sido sanado, no hubo nada que el concilio pudiera decir. Así que les ordenaron a Pedro y a Juan que salieran de la sala del concilio y consultaron entre ellos. ¿Qué debemos hacer con estos hombres?, se preguntaron unos a otros. No podemos negar que han hecho una señal milagrosa y todo Jerusalén ya sabe. Así que para evitar que sigan divulgando su propaganda aún más, tenemos que advertirles que no vuelvan a hablar con nadie en el nombre de Jesús. Estos llamaron nuevamente a los apóstoles y ordenaron que nunca más hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Pedro y Juan respondieron: ¿acaso piensan que Dios quiere que los obedezcamos a ustedes en lugar de Él? ¿Que nosotros les obedezcamos a ustedes en lugar de obedecerle a Dios? Nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído. Pedro dijo: es mejor obedecer a Dios que a los hombres. ¿A quién primero entonces obedeceremos? Llegados circunstancias muy difíciles, muy peligrosas, muy comprometedoras, que puede comprometer con nuestra integridad física, con los beneficios, con tantas cosas puede comprometer. Llegado el momento, ¿a quién vamos a obedecer? Usted ya tiene la respuesta. Usted tiene que obedecer a Dios. Yo tengo que obedecer a Dios. Es mejor obedecer a Dios que a cualquiera. Pero no use esta palabra fuera de contexto nunca. Algunos hacen sus caprichos y quieren salir con sus caprichos y dicen: es obedecer a Dios que a los hombres. Y hacen mala interpretación. Lea el contexto. Era en una prohibición cuando les quisieron prohibir predicar de Jesús y la resurrección. Ellos dijeron: no podemos hacer eso. Para esto nos llamó Dios. Vamos a obedecerle a Dios. Queridos hermanos, ya tenemos una base. Tenemos un creador. Tenemos nuestro Señor como autoridad. A Él le debemos la obediencia. Hay también Satanás, que quiere tener señor, quiere mandar. Y quiere mandar a todo este mundo.
quiere mandar a toda esta sociedad. Incluso quiere meterse a mandar a los cristianos de una manera solapada, de una manera astuta, de una manera encubierta. Usted y yo tenemos la palabra del Señor. Dios nos da capacidad de discernir. A lo menos en este tiempo de cuarentena, de la pandemia, tenemos que nosotros usar la sabiduría que Dios nos ha enseñado. No todo es pan, no todo es comida, no todo es esta tierra. Usted mucho tiempo se ha congregado, usted mucho tiempo ha recibido la palabra del Señor, ha sido discipulado, prédicas, ha sido pastoreado. Hoy en día estamos frente a un problema conocido y desconocido a la vez. ¿Qué será para el mundo que no conoce al Señor? Muchos gobiernos no van a poder darle solución a este problema. Ni tampoco pueden medir el tiempo. Tampoco podrían decir hasta cuándo o hasta dónde. Estamos frente a un problema conocido y a un problema desconocido a la vez. Lo desconocido radica en que no sabemos qué va a pasar. Ciertamente, ¿qué va a pasar? Pero sabemos también, por la palabra de Dios, qué eventos futuros se aproximan y se están aproximando y ya se han aproximado. Quiero que usted me escuche bien este final. La palabra de Dios habla que va a haber un gobierno mundial liderado por Satanás, liderado por el anticristo y el falso profeta. Y antes de su manifestación va a haber eventos que van a coadyuvar, van a ayudar a que llegue al punto final. Va a haber, este mundo no va a mejorar, escúchenme bien, esto no va a mejorar. La Biblia habla que no va a mejorar, va a empeorar. Evento tras evento, evento tras evento. Bien abiertos los ojos de los cristianos, de la iglesia. Bien abiertos los oídos para entender. Va a surgir poco a poco el hombre que va a querer solucionar los problemas del mundo entero. Va a surgir el hombre que quiera solucionar la economía, la política, la pobreza. Va a surgir. Estos son principios. Estamos llegando a tiempos finales de manera bien clara. Ahora, estando en esta pandemia, van a procurar darle solución. ¿Quiénes? ¿Quiénes? ¿Son creyentes los que van a darle solución? ¿Son hijos de Dios los que le van a dar solución? ¿Son personas ungidas por el Espíritu Santo los que quieren darle solución? No, son ateos. Son los enemigos de Dios. Cuidado, hermano. Cuidado. Cuidado que ocurra lo que ocurrió en el huerto de Edén con Adán y Eva. Ellos fueron engañados.
les metió la duda. Ellos fueron engañados. Esto es lo que le llaman el nuevo orden mundial, es el viejo orden mundial. Es la astucia, la misma astucia disfrazada de Satanás para engañar a la humanidad, que la Biblia lo revela. Cuidado, cristianos, siervos que leen la Biblia, siervos que están bajo la luz del Dios omnipotente. Conviértase bien al Señor. Duérmase cada día, levántese cada día con Dios. Escúcheme bien, se va a plantear una solución. Pero es la solución de Dios. No acepte la solución. Cuidado con el engaño. Cuidado con el engaño. La medicina puede ser peor que la enfermedad. La medicina puede resultar peor que la enfermedad. Dejemos que Dios nos guíe. No seamos rápidos a agarrar cualquier cosa. A veces tenemos la tendencia, esto me conviene. ¿Qué nos daría el hombre aún por agarrar pan o por agarrar medicina o por agarrar dinero? Pero no todo. Hay que ser sensato. Cuidadoso. Por eso Jesús es nuestro Señor. Obedezcamos a Él. Sigamos las directrices de la palabra. Estemos atentos. El engaño va a salir también por medio de tantas redes sociales. Le van a querer hacer creer a usted. Y si le dicen sus líderes espirituales, usted no haga esto, usted va a querer obedecer las órdenes que se digitan desde la oscuridad. Quieren violentar la normativa. Pero ahí está la prueba. La prueba que había de venir, según Apocalipsis, a todo el mundo. El que venciere. El que venciere se vestirá de ropas blancas. Cuidado, la medicina puede ser peor que la enfermedad. El que tiene, oiga lo que dice el Espíritu. Aquí hay sabiduría. Dese cuenta lo que le digo. No le puedo decir más. Esté atento. Esté muy atento. Conságrese al Señor. Conságrese al Señor. Vamos a orar y vamos a ponernos en las manos del Señor. Vamos a escuchar brevemente un poco de alabanza al Señor y vamos a entrar en oración de consagración delante del Señor. Es importante que nosotros hagamos consagración después de cada prédica, de cada enseñanza. La palabra de Dios, debe leerla, debe ser serio con esto. Aquí está la sabiduría de Dios. Aquí están los eventos sucedidos y por suceder. Dios está presto. Amén. Bendito Dios, nuestro Padre, nuestro eterno Señor, nuestro eterno Señor. Ayúdanos en estos tiempos difíciles, Señor.
aún habiendo leído la Biblia y explicado la Biblia, hay posibilidad, Señor, de que puedan ser los cristianos. Porque dice tu palabra, aún los escogidos serán engañados. En este tiempo danos, Señor, un amor tremendo por interesarnos en los tiempos futuros. Haz que la información de nosotros venga de ti, Señor. Mientras estamos aquí, queremos en este momento consagrarnos, separarnos para ti. Yo te entrego mi corazón una vez más. Y te pido perdón por los pecados de omisión. Perdona, Señor, al pueblo que está en este momento inclinado su rostro. Señor, prepararnos para el rapto inminente. Pero ayúdanos también, Padre Santo, a predicar la palabra mientras estamos aquí en la tierra, no sabemos hasta cuándo. Gracias, bendito Dios. Alabado y exaltado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Escucharemos y a tu voz seguiremos, porque eres nuestro Señor, nuestra autoridad, nuestro todo. En el nombre glorioso de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios me los bendiga, hermanos. Hasta pronto. Amén.